Hola, vamos a estudiar aquí el concepto de potencia, que está muy relacionado con los conceptos de trabajo y energía. Hemos definido el trabajo como el producto escalar de fuerza por desplazamiento. En ocasiones, además de conocer el trabajo realizado, nos interesa saber el tiempo que se ha tardado en realizarlo. Esto es muy común e importante cuando hablamos de máquinas, en ingeniería o en física. Por ejemplo, si tenemos dos máquinas y ambas realizan el mismo trabajo, nos interesará aquella que lo haga en menos tiempo. En física, el concepto que relaciona trabajo y tiempo es la potencia. Vamos a definirla. La potencia es el cociente entre trabajo realizado y el intervalo de tiempo empleado en efectuarlo. Si tenemos dos máquinas que realizan el mismo trabajo, tendrá más potencia la que lo haga en menor tiempo. Ya tenemos la relación que queríamos entre trabajo realizado y tiempo. Podemos definir también la potencia como la derivada del trabajo con respecto al tiempo. Utilizaremos esta expresión cuando el trabajo venga dado en función del tiempo. Derivaremos entonces esa función para obtener la potencia. Bien, la potencia es un escalar. Como insisto siempre, es muy importante en física, siempre que aparezca alguna magnitud nueva, saber si es un escalar, un número o es un vector. La potencia es el cociente entre el trabajo, que es un escalar, y el tiempo, que es otro escalar. La potencia es, por tanto, un escalar y no un vector. ¿En qué unidades se mide la potencia? Pues en el sistema internacional utilizamos el vatio, que se representa por una W. El vatio es igual a un julio partido segundo. Además del vatio, se suelen utilizar de forma muy habitual otras unidades. Sin ir más lejos, utilizamos con frecuencia el kilovatio, que son 10 elevado a 3 vatios, o lo que es lo mismo, 1000 vatios. Y el megavatio, 10 elevado a 6 vatios. Suelen utilizarse estos múltiplos de vatio sobre todo en aplicaciones industriales donde se manejan potencias muy grandes. Una unidad muy común y muy utilizada en ingeniería es el caballo de vapor, que equivale a 735 vatios. Y bueno, también he querido avisar sobre una unidad muy frecuente, sobre todo en facturas de consumo de energía eléctrica y cosas similares, que es el kilovatio hora. En este caso, el kilovatio hora no es una unidad de potencia, muy importante, no es una unidad de potencia, sino de energía. Un kilovatio hora equivale a 3,6 por 10 elevado a 6 julios. Os pongo como ejercicio que calculéis vosotros mismos esa equivalencia, que es muy sencilla. Bueno, vamos con un primer ejemplo para familiarizarnos con el concepto de potencia. Tenemos un cuerpo de 10 kilogramos de masa en un plano horizontal y ejercemos sobre él una fuerza de 15 newtons que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. El cuerpo recorre 40 metros en 55 segundos. Vamos a calcular la potencia. Antes de nada tendremos que calcular el trabajo. El trabajo es igual al producto escalar del vector fuerza por el vector desplazamiento, o lo que es lo mismo, fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo entre el vector fuerza y el vector desplazamiento. Todo esto lo expliqué con detalle en el vídeo del apartado 3.1 dedicado al trabajo. Sustituimos, la fuerza es de 15 newton, el desplazamiento es de 40 metros y el ángulo es de 30 grados. Y eso nos da un trabajo de 519,62 julios. Calculamos ahora la potencia dividiendo el trabajo entre el intervalo de tiempo. Es decir, 519,62 julios entre 55 segundos. Y eso nos da un total de 9,45 vatios. Ya tenemos la potencia y, como habéis visto, es muy fácil de calcular. Podemos obtener una segunda expresión muy importante para la potencia, a partir de la que ya conocemos. Potencia es igual a trabajo partido intervalo de tiempo, pero el trabajo es fuerza por desplazamiento, y si os fijáis, desplazamiento partido tiempo es igual a velocidad. De manera que también podemos definir la potencia como el producto escalar del vector fuerza por el vector velocidad. A la misma expresión llegamos si partimos de la fórmula potencia igual a derivada del trabajo con respecto al tiempo. La derivada del trabajo es igual a la derivada de la fuerza por el desplazamiento. Suponiendo la fuerza constante, podremos sacarla fuera y tendremos que la potencia es igual a la fuerza por la derivada del vector posición con respecto al tiempo. Y eso no es más que el vector velocidad, obteniendo de esta manera la expresión anterior. Nos quedamos entonces con esta segunda definición de potencia como producto escalar del vector fuerza por el vector velocidad.
Y vamos a ver un segundo ejemplo para trabajar esta expresión que acabamos de ver. Una grúa levanta una masa de 100 kilogramos mediante una fuerza constante, recorriendo una distancia de 20 metros con una velocidad constante de 2 metros partido segundo. Vamos a calcular la potencia. Potencia es igual a fuerza por velocidad, como acabamos de ver. La fuerza en este caso es igual al peso, porque para subir un objeto con velocidad constante tendremos que ejercer una fuerza igual a su peso. Fijaos también que la fuerza ejercida y el desplazamiento están en la misma dirección y con el mismo sentido, hacia arriba, de manera que el ángulo entre ambos vectores es 0 y el coseno de 0 es 1, con lo cual la potencia es igual a la fuerza, es decir, al peso, es decir, a masa por gravedad multiplicado por la velocidad. Sustituimos y tenemos que la potencia es de 1960 vatios. Si ahora queremos obtener el trabajo realizado, lo tenemos muy fácil. Nos vamos a la primera expresión que dimos para la potencia igual a trabajo partido tiempo, y despejamos el trabajo, que será igual a potencia multiplicada por tiempo. La potencia la sabemos, acabamos de calcularla, pero el tiempo no. No pasa nada porque sabemos la velocidad a la que hemos subido el cuerpo y el espacio recorrido, por lo tanto podremos aplicar la fórmula para la velocidad en el movimiento rectilíneo uniforme. De aquí despejamos el tiempo, que será igual a desplazamiento partido por velocidad, y ya podemos llevarnos esta expresión a nuestra fórmula para la potencia. Sustituimos, la potencia era de 1960 vatios, el desplazamiento de 20 metros y la velocidad de 2 metros partido segundo. Y eso nos da un trabajo de 19.600 julios. Y ya está, como veis, muy fácil. Bien, para acabar voy a hablaros brevemente del rendimiento. Hemos dicho que el concepto de potencia está muy ligado a la ingeniería y al uso de máquinas. Pues bien, ninguna máquina y ningún sistema físico en general es eficaz al 100%. Eso significa que la potencia real de un sistema no coincide con la potencia que nos dice la teoría. Para medir esa relación entre la potencia real y la teórica utilizamos el concepto de rendimiento. Definimos el rendimiento como el cociente entre la potencia real y la potencia teórica. Y lo multiplicamos por 100 para obtener el resultado en tanto por ciento. Y eso es todo lo que tenía que contaros sobre el rendimiento. Acabamos aquí, os dejo con un esquema de todo lo que hemos visto en este vídeo sobre el concepto de potencia. Un saludo y hasta pronto.